¿Cómo vivir sin preocupaciones? Ay, ese título lo puse a propósito, lo puse con chilito, porque oímos el título y sí va a haber alguien que sí va a decir, a ver, me interesa vivir sin preocupaciones. Va a haber otro que quizás diga, a ver esos vendehumos, ¿verdad? Es imposible vivir sin predicación, oiga usted, sin preocupacionnes. Pero antes de que se hagan un juicio, un prejuicio de lo que vamos a ver, yo les voy a pedir que pongan mucha atención, porque vamos a ver desde la perspectiva bíblica, ¿qué es eso de las preocupaciones? ¿Puede un cristiano tener preocupaciones? ¿Qué tantas preocupaciones? ¿Qué son las preocupaciones? Descubriremos si es posible vivir sin preocupaciones o qué tan preocupado puedo estar. Así que, damas y caballeros, vamos a dejar que sea la Biblia la que nos hable. ¿Le parece? Ábrala en Mateo capítulo 6. Bueno, todos sabemos que por el simple hecho de ser humanos, por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, las preocupaciones están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Tocan a nuestra puerta. En esta fecha, sobre todo, quien no fue prudente en su manejo de las finanzas durante el 2022, la cena, los regalos y los etcéteras de la Navidad y del fin de año, pues de repente viene en enero y empiezan los pagos de impuestos, los pagos de prediales y muchas cosas que empiezan a causar preocupación en nuestra vida. Empiezan a causarnos taquicardias, la temblorina por aquí, por allá, el reajuste. Y no solamente estoy hablando de las preocupaciones financieras, hay otro tipo de preocupaciones. Empieza el año, ¿qué va a ser del trabajo? Hay quien dejó de trabajar, ¿qué sigue? ¿Qué hay enfrente de mí? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién empieza un nuevo matrimonio? ¿Quién empieza un nuevo trabajo? Etcétera. En este inicio de año empiezan muchas cosas a bombardearnos. Algunos hicimos algunos propósitos, quizás de año, de inicio de año. Por ahí alguien me dijo, mi propósito es poder cumplir lo que prometí en el 2010 y que lo prometí en el 2011 y que estamos en el 23 y no lo he logrado cumplir. Y le digo, bueno, es una buena meta, ¿verdad? Que cumplas lo que no has cumplido desde hace mucho tiempo. Y en todo esto empezamos a prepararnos, pero vienen todas estas incertidumbres, los qué tal si, y si no funciona, y si no pega, y si no me reciben, y si no sano, y si no puedo pagar, y si mi vida en este lugar no es lo que yo estaba esperando. La famosa escritora Corrie ten Boom, ella escribió en uno de sus libros una copla muy pequeña pero muy precisa para lo que les quiero decir ahora. Y ella escribió, la preocupación es como un viejito con la cabeza agachada y que trae una carga de plumas mientras que él va pensando que está cargando plomo. Y esa es la verdad. La preocupación muchas veces ni está, no existe el problema. Es una pluma, pero nosotros ya lo hicimos una carga pesada en nuestros hombros. Todavía no sucede nada y nosotros ya nos hicimos todo un drama en nuestros pensamientos, en todo esto. Ya estamos preocupados y la ansiedad, que es como la Biblia la describe, a la preocupación como ansiedad es un sinónimo, pues finalmente es necia. ¿Por qué es necia la ansiedad? Porque se preocupa de lo que no es, de lo que todavía no está. Dice una frase que vive en un futuro, la ansiedad vive en un futuro que es imprevisible, trata con los qué pasa si,
qué podría pasar con los qué tal si, y al final de cuentas es pura especulación. Y en la preocupación pues ponemos los peores escenarios. En Mateo 6, que es el capítulo que vamos a estudiar, ocupa esta palabra afán, no se afanen. Y vamos a ver constantemente a través de la Biblia esta palabra que sustituye a nuestra palabra preocupación. Viene de la palabra griega merinao, de merizo. Y merizo significa dividir en partes. ¿Qué significa la preocupación? Dividir en partes. Es decir, es una distracción, una preocupación que produce ansiedad, tensión, presión. Entonces estás viendo aquí, mientras ves acá, mientras ves allá, mientras ves allá, y al final de cuentas, el significado bíblico de la preocupación es que está dividida en tantas partes, que estas partes jalan al mismo tiempo. ¿Y qué hacen con la persona? Pues ni para acá, ni para allá, ni para allá, ni para el otro lado, y solamente generan dolor, solamente generan tensión. Es decir, que la preocupación es una mente dividida. Y ya con eso vamos entendiendo un poquito qué pasa en nuestros pensamientos, ¿verdad? En Mateo, en este capítulo 6 y del 5 en adelante, está un magistral sermón, uno de los sermones más poderosos y preciosos que hay en la Biblia, que lo conocemos como el Sermón del Monte, dictado por nuestro Señor Jesucristo, donde si quieres saber lo que es la vida de reino, lee este sermón. Porque hay muchos que yo los oigo hablar de la vida de reino y que nosotros somos de reino y pensamiento de reino y el reino y el reino. Y yo veo que su reino es este mundo, que la mentalidad de reino es solamente pues qué ropa traes puesta, dónde vives, qué automóvil manejas, cuál es tu estatus, cuántas joyas traes, y a eso le llaman la vida de reino. Y me he dado cuenta de algo, que quien más habla de la vida de reino son los que menos se han dedicado a leer la Biblia. Dice un amigo pastor, se la pasan viendo YouTube, ¿verdad? No les digo quién es porque lo tengo aquí enfrente de mí. Se la pasan viendo YouTube y piensan que eso es la vida de reino. Y Mateo nos explica detalladamente qué es vivir una vida de reino. Y una de las características de vivir una vida de reino, ¿qué crees? Es vivir sin preocupaciones. Sopas, perico. ¿Cómo? ¿Vivir sin preocupaciones? ¿Estás hablando en serio? ¿Me estás hablando en mí? Que justo por eso vine hoy a la iglesia, porque estoy lleno y aturdido de preocupaciones. Antes de seguir explicándoles los conceptos bíblicos de la preocupación, déjenme un poquito ajustar la mira en lo que no es la preocupación, porque es lo que produce confusión. Y sobre todo cuando digo vamos a vivir sin preocupación, pues hay personas que piensan que vivir sin preocupación es el Hakuna Matata, ¿verdad? O sea, haz cualquier cosa y facherito y vive como sea, al fin ahí te va llevando la vida por algún lado, písanlo y desconocen lo que significa vivir sin preocupaciones. Entonces, vamos a ajustar nuestra mirilla y número 1, vivir sin preocupaciones no significa no hacer planes, ¿ok? Esto es importante. Vivir sin preocupaciones no significa que no vas a hacer planes. Como les digo, que hay muchos, ¿verdad? Que ay, pues ¿para qué lo planeo si Dios está en control? Me he escuchado unos que están buscando trabajo y dicen, ¿para qué voy a pedir trabajo si Dios me va a proveer lo que necesito, ¿verdad? ¿Para qué hacer? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué? Si Dios me va a dar. Ahora, Mateo capítulo 6, el verso 34, ciertamente dice, no os afanéis por el día de mañana. Sí, dice así.
en la traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera: así que no se preocupen por lo que pasará mañana. No se preocupen por lo que pasará mañana. Entonces, no falta el que toma este pasaje y dice: bueno, pues la Biblia prohíbe tener ambiciones. Y otro concepto, ambición, ¿verdad? Porque también va a decir alguien, la ambición es mala. Entendamos la ambición como ese deseo de superación, ese deseo de hacer, de alcanzar, de mejorar. Entonces, pues como la Biblia dice que no me preocupe por lo que va a pasar mañana, ¿para qué estudio una carrera? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago? Y si hay alguien que era planificador para los que queremos tener el carácter de Jesús, ¿cuántos quieren tener el carácter de Jesús? Pues ¿qué creen? Que si había un planificador que tenía una agenda, pero miren, escrita de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y que la cumplía con minutos y segundos, era el Señor Jesucristo. Mi esposa se enoja conmigo porque me dice: es que tú hasta la diversión le pones hora, y cuánto tiempo nos vamos a divertir y cuánto tiempo vamos a salir. Yo no sé de dónde lo saqué, ahora ya sé de dónde lo saqué. ¿Ustedes se recuerdan al Señor Jesucristo cómo Él planificó toda su muerte? Sí, sí se acuerdan, ¿no? Cómo estuvo planificando, dónde iba a ser, cuándo vamos a Jerusalén, cuándo no vamos a ir ahí. Cuando evangelizó todo el pueblo de Samaria, fue tan inteligente, tan preciso, que sin él ir a Samaria y estar puerta por puerta, evangelizó a todo el pueblo, ¿sí o no? Porque tenía su agenda precisa. Pasó mucho tiempo preparando a sus discípulos, enseñándoles cómo iban a hacer las cosas, planificando para ellos cómo van a hacer, dónde van a empezar. Espérense tantito, espérense a que venga el Espíritu, lo esperan aquí va a llegar, y una vez que llegue van a empezar aquí, después aquí, después aquí, después se van a ir para allá, les va a pasar esto, les va a pasar así, pero ustedes tranquilos, yo estoy con ustedes. Estuvo planeando todo. También nos enseñó de parte de la planificación en Lucas 14, hemos oído muchas veces este pasaje, ¿verdad? Que antes de edificar un edificio, ¿qué tenemos que hacer? Ponerte a hacer cuentas, a planificar. Entonces entendamos que vivir sin preocupaciones no es no planificar, ¿verdad? No es vivir la vida loca. También vivir sin preocupaciones no significa no poner interés en las cosas, no esforzarse en las cosas, porque pues está esta cita de Filipenses 4 que nos dice, ¿qué dice Filipenses 4:6? ¿Se lo sabe de memoria? A ver, predicadores, ¿qué dice Filipenses 4:6? No, hombre, ya los vi buscando su acordeón. A ver, con el acordeón, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos. Entonces hay quien lee, por nada estéis afanosos, y pareciera que la traducción de este es Hakuna Matata, ¿no? Así, sin preocuparse, ¿para qué estar afanoso? Don't worry, be happy, ¿no? Don't worry, be happy. Ay, lo que va a pasar. Pero debemos entender que sí nos debemos de interesar en las cosas, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre un interés realista, en estar interesado realistamente sin irme en preocupaciones al futuro de lo que quiero hacer, y una preocupación inquietante. Todavía no me ocupo, todavía no estoy allá, pero ya estoy inquieto, ya estoy afanado por lo que va a suceder. Entonces, ¿qué hace ese interés realista? Me enfoca en el presente. Y eso es un poquito de lo que les quiero hablar. ¿Cuándo tenemos que trabajar? En el presente, aquí. Porque el afán, la preocupación, se enfoca en el futuro, en lo que todavía no es. El presente podemos hacer algo, el presente podemos cambiar las cosas, ¿sí o no?
O sea, aquí algo está mal, lo puedo cambiar. En este momento puedo hacer algo para cambiarlo, pero en el futuro ¿puedo cambiar algo? No. En el pasado, a ver, porque ahora que Hugo nos habló de la culpa, ¿verdad? En el pasado, ¿puedo hacer algo en el pasado? Nada. ¿Dónde es donde tengo que trabajar? En el presente. Entonces, vivir sin preocupación no es vivir sin interesarme. Yo me intereso en la educación de mis hijos, en que tengan una universidad. Entonces, cuando es un interés realista, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aquí empiezo a trabajar y aquí quizás hago un fondo, un ahorro en el que le voy metiendo. Estoy interesado en eso para que cuando llegue el tiempo puedan tenerlo. Pero ¿qué hace la preocupación? Ay, tienen que estudiar. Y si ya estoy viejito, ¿cómo le voy a hacer? Y si ya no puedo con esto, y todavía no llegas, pero ya estás enfermándote, es más, ya hasta quizás te moriste, y si ya me morí en esa fecha, ¿me entienden? Entonces, eso no es vivir sin preocupación. Ahora sí, vamos a entrarle a lo que es vivir sin afanes en esta vida. Mateo capítulo 6, Hugo, hazme el favor de ponerme aquí un huracán, por favor, que me estoy derritiendo poco a poco. Verso 25, dice la palabra de Dios así: por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En otras palabras, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es poniéndonos en perspectiva. Nos está diciendo, oye, ¿quién te creó a ti? No, pues me creó Dios y me formó de tal manera que tenemos venas de una manera espectacular en nuestro cuerpo que distribuyen la sangre, que la llevan, que la traen, que oxigenan nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que puedas vivir. Nos dio una nariz, ¿para qué? Para que podamos respirar. Preparó el sol en una posición exacta con la luna y nos proveyó de una atmósfera. ¿Para qué? Para que podamos vivir. Nos dio los animalitos para que podamos comer, nos dio las plantas para que podamos comer, nos proveyó de absolutamente todo minuciosamente desde el origen del mundo. Es más, la Biblia dice que Él conoce a detalle tu cuerpo, conoce cuántos cabellos tienes. ¿Quién de ustedes sabe cuántos cabellos tiene usted mismo? Digo, conmigo es fácil, o más fácil que con usted, ¿verdad? Pero no sabemos. Es decir, que nuestro Señor nos conoce incluso mejor de lo que nosotros nos conocemos. Porque nos trajo con un manual, un instructivo, pero pasan muchos años y yo conozco personas ya grandes de edad, ya maduros de edad, que todavía siguen haciéndose la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, cuando no sabes, ¿qué? Imagínate al desarmador preguntando, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué soy yo? Pues yo nada más soy un pedacito de fierro, creo que no sirvo para nada. ¿Qué tienes que hacer? Ve con el inventor. ¿Y qué va a hacer el inventor? El inventor te va a decir, mira, yo te creé a ti para esta función. Si tú haces esto, vas a ser el mejor en lo que tienes que hacer. Pero lamentablemente hay muchas personas que siguen sin descubrir, sin entender esa respuesta. Y lo peor es pensar que que la respuesta está escondida detrás de montañas y que tienes que ponerte tu sombrero de Indiana Jones y vivir tratando de descubrirlo cuando lo tienes enfrente de ti. Cuando el Señor te lo repite vez tras vez tras vez. Entonces Él dice, si yo creé todas las cosas que tienes, ¿tú crees que no pensé en que necesitas comer?
O sea, ¿tú crees que no pensé en que necesitas vestirte? ¿Cómo lo hizo con Adán y con Eva? Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8, predicadores? Mas Dios, en que siendo pues Eva y Adán unos pecadorzotes, Cristo los vistió, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. O sea, este verso lo que quiere encerrarte es en eso. Mira, Él creó cada detalle del universo. Ahora, cuando tú ves el universo, y ahora me decía uno de mis sobrinitos bien chiquito, oye tío, ¿tú sabías que de la Tierra a Marte caben todos los planetas en medio de la Tierra y de Marte? Y yo me quedé pensando en lo que me dijo. Entonces yo le dije a él, bueno, si son los planetas que nos enseñaron a los que ya estamos en el cuarto, quinto y sexto piso, ¿verdad que sí nos enseñaron que eran 9 planetas, verdad? Y eso era todo el universo para nosotros. Pero ¿qué ha descubierto la ciencia? Que somos extremadamente ridículos en toda la creación, ¿verdad? Entonces, hay que decir, ay, es que yo soy como un átomo. Entonces piensa, si eres como un átomo y aún así el Señor te hizo poco menor que los ángeles, te pregunto, ¿serás importante para Dios? Entonces, ¿por qué te estás afanando? ¿Por qué te estás preocupando por, ay, la comida, la renta? Ay, ¿cómo le voy a hacer si Él tiene cuidado de todas las cosas? Ahora dice el verso 26, mira las aves del cielo, ellas no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? El primer argumento fue del hombre a la creación, de mayor a menor. Y ahora se va de menor a mayor. Ahora empieza con los animalitos, ¿verdad? De los animales a los humanos. Para entender la perspectiva que está poniendo con las aves y nosotros, necesitamos ir a Lucas. No pierdas Mateo, ponle una marquita ahí, por favor. Y vamos a Lucas, capítulo 12, para que entiendas por qué pone el ejemplo de las aves. ¿Por qué los pajaritos? ¿Por qué algunas versiones les dicen los gorrioncitos? ¿Alguien ha visto un gorrión? ¿Verdad? Chiquito, inofensivo. Lucas 12:6 dice así: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y con todo, ni uno de ellos, subraya esta frase, no sé, ponla en un marco o apréndetela de memoria y repítela muchas veces. Ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ahora, ¿cuánto es lo que vale un gorrioncito, un pajarito? Aquí dice por 2 cuartos. Los cuartos era un 16avo, era una monedita de cobre, casi sin valor. Una monedita de cobre que era un 16avo de un denario. Un denario es el pago que se le daba a un obrero por un día. Por un día. Entonces, lo que está diciendo es que 2 pajaritos cuestan una monedita de cobre, o sea, casi nada, ¿no? 4 pajaritos, o sea, cuestan 2 moneditas de 16avo, ¿verdad? Casi nada. Y el quinto, que es el pilón, el quinto, que es el de regalo, ni aun ese que fue regalado se olvida Dios. ¿Por qué te preocupas tú? ¿No vales más que el pajarito de regalo? En aquellos tiempos les decían el pilón. ¿Alguien se acuerda del pilón? ¿Verdad? Ahí vas por las tortillas y te marcaba el kilo de tortillas y bien buena onda la señora, órale, 2 tortillas de pilón para ti. ¿Qué valen 2 tortillas? ¿Qué vale eso si era un regalito? Pues Dios dice, si aún eso, que para algunos va de regalo, para Dios no, Dios lo cuida. ¿No vales tú más que eso?
Entonces, quien se mete contigo, dice el profeta, creo que Sofonías, quien se mete contigo, se mete con la niña de sus ojos, de su ojo. Entonces, cuando los jóvenes, sobre todo, van a empezar una relación, y llega el muchacho, es que pastor, me late esa chava, está bien guapa y pues quiero invitarla a salir. Y yo nada más quiero que pienses en esto. Si tú le haces algo, te metes con su papá y te las vas a ver y les pongo cara de ya saben, ¿no? Del Z13 les pongo cara. Y entonces ves a los chavos cómo se ponen así como, no, ¿qué vas? Bueno, tú eres un hijo, una hija de papá Dios. Y Él dice, yo tengo cuidado de ti, no te preocupes, vive sin afanes. Ese corito viejito que decía, ¿cómo podré estar triste? Y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Y empiezas a entender, yo valgo más que un ave. Entonces voltea con el de al lado y dile, agarra la onda, agarra la onda, ya. Dáselo fuerte al Señor. Es que sabe, hay algunos como que todavía no se la creen y no, yo soy una llaga podrida. Hay quien todavía no se la cree, no, yo no nací para amar. Los que se rieron tienen chance al ratito de orar y arrepentirse de sus pecados, ¿eh? Los que no, ahí la llevas, todavía vas caminando todavía, pero los que no, luego salió, ¿verdad? Te vi con y cómo te aguantaste de cantar. Entonces es entender. ¿Qué debo de entender? Que yo tengo el valor de la sangre de Cristo, que fui comprado por precio. Nadie se atreve a dar la vida por nadie que no sea tan valioso como un padre por un hijo. Así el Señor dio su vida por mí. Entonces, dale fuerte el aplauso, hermano. Fuerte. Luego el verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Un codo son 45 centímetros. Entonces, por la interpretación, no quiere decir que estés pensando, voy a crecer y creces 45 centímetros. No, lo que se está refiriendo es que te sientas, o sea, es un absurdo lógico, donde dice que te sientas y te pones a pensar, tiene que darme fruto ese arbolito, tiene que estar listo para mañana, porque si no está listo para mañana, y estás piense, y pensar que después de un rato de estar piense, salirse, ya se sembró el arbolito, miren, ya creció y ya dio fruto. Es a lo que se refiere. O sea, ¿qué ganas por mucho que te pongas y te la pases en la noche, le das la vuelta a la cama y luego le das la vuelta al otro lado y luego te paras y le voy a hacer y por qué no le dije y hubiera y mañana y voy y dice, es tan absurdo que no estás haciendo nada? Mejor duérmete. Produces más descansando y al otro día te vas a levantar con fuerza,
con una mente clara y vas a poder hacer en el presente. Vas a poder hacer algo que levantarte al otro día y todo, ay, no pude dormir y ahora tienes que enfrentar el problema y no tienes fuerzas. ¡Qué absurdo! ¿Alguien ha visto los hámster? ¿Alguien ha visto el hámster? Han visto que se meten en su ruedita, ¿no? Y se ponen a dar vueltas. Dicen que los hámsters recorren en toda su vida más o menos 14 kilómetros en toda su vida. Y ahí están corriendo. Y has visto que parece que el hámster despierta en la mañana y dice, tengo que trabajar, y se mete a su rueda y se pone a correr y a correr. Y se baja. Ay, tengo que hacer. Ay, no, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer lo otro? Y se pone. ¿Y qué hizo? ¿A dónde llegó? ¿Qué logró? ¿Cuántos hámsters hay aquí? ¿Qué voy a hacer? Y es una carrera frenética, sin llegar a ningún lado, sin llegar a ningún punto. Recuérdate que tenemos un pin aquí donde explicamos lo que no es no preocuparse, ¿verdad? Para que no digas, entonces, una cosa es trabajar duro, ir por todas las canicas, aquí, a estar preocupándote por lo que vendrá, por lo que será o por lo que fue. Dice un anónimo, la preocupación no le quita las penas al mañana. Y alguien dijo, más bien le quita las fuerzas de hoy. Eso es lo que hace la preocupación. Te deja sin fuerzas, te deja sin ánimo y no puedes seguir. Mejor entendamos, ¿verdad? Lo que dice el Señor. Por más que te concentres, no va a pasar nada, no vas a lograr nada. Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y sí, es un pequeño, dicen mis hermanos mayas, un huascoc, ¿verdad? Es un zape, es un zape. ¿Por qué? Pues que no tienes fe. Salomón era un rey glorioso. O sea, la Biblia dice que tenía a su disposición la riqueza de varios reinos, no solo la de él, la de varios reinos. La Biblia describe cómo venían de otros reinos, reyes y reinas de otros reinos, venían y le traían a Salomón, pero cantidades impresionantes de oro, de riquezas, y Salomón las recibía así como, pónganlo ahí en mi bodeguita, ¿no? Y tenía todo. Dicen que con uno de sus leones que tenían ahí en su trono, con uno de sus leones de oro macizo, paga la deuda de todos los países. Con uno de sus leones, o sea, un rey glorioso. Y compara a todo lo que tenía Salomón con un lirio. ¿Cómo investigamos ayer, Suri, que será el otro nombre de los lirios? ¿Azucenas? No, ¿azucenas? Los lirios, las azucenas, esas florecitas tan bellas, ¿verdad? Y estábamos leyendo que tienen un aroma muy agradable. ¿Sabes lo que hacen los lirios en el día? Lo único que hacen es levantar sus hojitas al cielo y recibir el agua que los alimenta. Es lo que hacen. Y entonces empiezan a moverse de un lado para otro y empiezan a despedir su aroma fragante. Y dice esta porción de la Biblia, te lo estoy parafraseando, ¿no? ¿Cuántas horas de oficina cubrieron los lirios para poder vestirse de esa manera? ¿Cuántas facturas por pagar tienen esos lirios que crecen por montones en el campo? ¿Has visto a un lirio con el ojo brincándole
y moviéndosele por acá. ¿Has visto algún lirio que esté así? ¿Verdad que no? Y es la comparación que hace el Señor. Mira, todo lo que tiene Salomón y un simple lirio lo puede tener. ¿Cuál es el secreto entre un lirio y Salomón? Que el lirio hace lo que fue creado para hacer. Y cuando tú haces lo que fuiste creado para hacer, vas a descansar en el Señor. Vas a descansar porque para esto fui creado. Imagínense al desarmador de cruz o de estrella, como le dicen aquí, queriendo aflojar un tornillo de una sola rayita. ¿Cómo va a estar el desarmador ahí dándole? Va a estar diario, ¿verdad? Y buscándole y se va a cansar y no puedo y no sirve porque eso no es para ti. Y va a vivir estresado. ¿Qué es lo que Dios me dice que tengo que hacer? Tienes que hacer lo que fuiste creado para hacer. Los lirios fueron creados para que tú los disfrutes. Los lirios fueron creados para que llegues el día del cumpleaños de tu esposa con uno de ellos. Ya me eché yo solito la culpa de que no le regalé flores a mi esposa. Lo veo que no está. Todos voltean a ver ahí, ¿verdad? Ya, sí escucho. Son hechos para que con su aroma perfumen tu casa, perfumen tu campo. ¿Sabes para qué fuiste hecho tú? Para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Cuando tú entiendes ese propósito, vivo para hacer ese perfume. Ahorita Lalo lo cantó, ¿verdad? Ser ese perfume para ti. Que mi vida sea una alabanza. Que mi vida brille. ¿Te has fijado que cuando haces una buena obra te sientes bien? ¿Alguien se ha fijado de eso? Mira, sea que le regalaste 10 pesitos al viejito en el crucero o hiciste una gran donación para los niños en un albergue, lo que sea que hayas hecho, haz y te sientes bien. ¿Por qué crees? La Biblia dice que fuimos creados para buenas obras. Cuando tú haces lo que Dios te creó para hacer, te sientes bien. No es estrés, no es trabajo, no es una carga y además perfumas. Mandas tu aroma agradable. ¿A dónde? A la presencia del Señor. Entonces te pregunto, si Dios hace eso por los lirios, ¿no puede hacer mucho más por ti, hombre de poca fe? Dale fuerte el aplauso, hermano, no te quedes con las ganas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo les decía hace un rato, si Él fue a la cruz, imagínate, Filipenses 2, se despojó a sí mismo, se quitó su gloria, porque después pidió su gloria de vuelta, su esplendor, su poder, Él es más grande que el universo, y el universo no lo podemos medir. Creemos que ya llegamos a la luna y de repente nos damos cuenta que la luna estaba a la vuelta de la esquina y que nos falta un montón. Por eso dice la Biblia, Dios se ríe del hombre cuando se cree mucho. Llegamos a la luna, dice, ¡ja, ja! Me carcajeo de ti. Así es el Señor. Entonces deja todo su esplendor, se hace un bebé, pasa la vergüenza, la humillación de ser un niño, de ser un joven, de ser adolescente, de tener que trabajar, de tener que estudiar, de cansarse, de tener que dormir. Pasa todo eso con algo en mente. ¿Qué tuvo siempre en mente en todo lo que pasó? ¿Qué tuvo siempre en mente? A ti. A ti. ¿Por qué vino a la tierra? Por ti. No vino por otra. Y si piensas el tamaño de la tierra, yo le he dicho muchas veces, Señor, pero habiendo tantos otros planetas, habiendo tantas otras creaciones, pusiste tus ojos en nosotros. Sí, por amor a ti hizo todo eso. Y luego está en la cruz,
Le están haciendo un juicio injusto, lo están golpeando injustamente, se puede defender, puede salir libre, puede hacer muchas cosas. ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no sale libre? Por ti. Porque era necesario recibir ese castigo. ¿Por qué lo tienen en el pretorio, lo tienen arrodillado y le están dando latigazos de más, le están arrancando la piel y se queda ahí? Por ti. ¿Por qué va con la cruz? Por ti. ¿Por qué estuvo ahí colgado? Por ti. Ahora, si hizo todo eso, murió, porque murió por ti. O sea, se le va a olvidar que tienes necesidades. Se le va a olvidar que tienes hambre, que hay una colegiatura que pagar, que hay un gas que pagar, que hay una renta que pagar. Se le olvidó. Sí, ¿tú crees que se le olvidó? Bueno, este es el argumento que está utilizando aquí nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién me estás tomando, hijo? ¿Quién crees que soy yo? ¿Qué estás pensando que yo no puedo suplir? ¿Por qué vives con esa preocupación? Ahora vean el verso 31. No te afanes pues diciendo qué voy a comer, o qué voy a beber, o qué voy a vestir, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. ¿Ves cómo le va subiendo el volumen un poquito? Empezó como cariñosamente y le va subiendo, ¿verdad? Y ya nos dijo hombres de poca fe y ahora nos compara. En ese tiempo y con las personas que les está él compartiendo, él está con judíos. Y en ese tiempo existían dos tipos de personas, los judíos y los demás. Y los demás eran considerados gentiles, no importa qué seas, eres gentil. Es decir, o eres pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, la crema innata del cielo, o eres lo demás. Así los describe. Entonces llega este punto y nos dice, ¿por qué sigues afanándote, preocupándote por es que el nuevo carro que salió es casi igual al que tengo, pero este trae una línea roja aquí, lo necesito. No, es que mi pantalón solo tiene 5 hoyos y los nuevos traen 6. Iba a decir antes, tiene un hoyo y ya no quiero hoyos, pero ahora es al revés, ahora compran con hoyos, ¿verdad? Ahora entre más hoyos es más caro el pantalón. Y nos dice, eso se preocupan los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Eso se preocupan las personas que tienen ídolos, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan. O sea, nos pone en un contraste de te estás volviendo un idólatra, que en lugar de voltear a mí, de entender que yo cuido de ti, que yo te doy todo lo que necesitas, prefieres ir y postrarte ante don materialismo y postrarte ante doña moda y postrarte ante todo lo que este mundo te está ofreciendo para separarte del Señor. Y aquí el regaño ya se fue más fuerte, porque habla de materialismo, del placer, mis títulos, mi carrera, el poder, mis contactos, los negocios, mis logros, y te estás olvidando de Dios. Entonces, como que aquí ya me está diciendo, si tú vives con preocupaciones, entonces estás pecando. ¿Estuvo dura esa verdad? ¿Por qué? Porque Dios te dice, te ordena, no te preocupes. No es una sugerencia, te ordena. Entonces, cuando yo vivo con preocupaciones, con mis labios digo que creo en Dios, pero con mis hechos lo estoy negando. ¿Qué onda? Entonces, cuando te empieces a preocupar, cuando te empieces a preocupar, piensa, creo que estoy pecando.
Y mejor voltea Lirio, ¿verdad? Lirio, voltea tus ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¡Uh! ¡Aleluya! Ahora, seguramente habrá y hay quien me pregunte a mí, oye, pues ¿qué? ¿Tú nunca te has preocupado? ¿O tú vives sin nada de eso? No, tengo 2 hijos. ¿Ustedes creen que no? ¿Cuál es la diferencia? Como te decía al principio, pecas cuando haces de la preocupación tu lugar de vivienda, cuando ahí te quedas, cuando ahí te estacionas. Porque les decía al principio, empezando luego, somos humanos. Y el puro hecho de ser humano, ¿qué te trae a la vida? Preocupaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vienen esas preocupaciones, pero yo llego a la palabra de Dios y ¿qué hago? Cruzo esas preocupaciones. Las tengo que enfrentar, tengo que pelear, tengo que poner mi fe en el Señor. Tengo que hacer como el salmista, ¡hey, alma! ¡Hey, avívate, despiértate! Le dijeron a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Porque al ser humano me voy desanimando, me alejo de Dios. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero aléjense tantito de Dios. Y en poco tiempo ya van a estar como Pedro, hablando maldiciones, hablando groserías y portándose como el mundo. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿lo recuerdan? Aléjate tantito y empieces a hacer eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vuelve a casa, vente. ¿Y por qué se reúnen? ¿Cómo me han dicho los que hacen mucho? Fanáticos se reúnen mucho. Híjole, hermano, ¿cómo te explico? Que si no me reúno, no lleno el combustible. ¿No les pasa? No lleno el combustible y viene una semana donde me voy a enfrentar. Van a venir situaciones y en las cuales, dice Efesios 6, capítulo 6, versos 10 y 11, por todo lo demás, fortalécete en el Señor y permanece firme y ponte la armadura. Entonces, ¿qué hago? Cuando vengo, me fortalezco, recibo el poder de su fuerza, que es su palabra, recibo de Él, y ahora sí, vénganos tu reino, ¿verdad? Y le entro a lo que venga, y regreso a lo mejor el domingo, con un ojo hinchado, y a lo mejor rengueando un poquito, ¿verdad? Pero empiezo a cantar. ¿Cuál cantamos ahorita? La penúltima, ¿cómo va la que cantamos? No pretendo haberlo alcanzado todo, ¿verdad? Pero solo una cosa quiero hacer. Y entonces empiezas a ver cómo sanan las heridas. Y tus manos que no podías, olvidando ciertamente el pasado, extendiéndome adelante sin parar. No, hombre, a esa altura ya estás, prosigo a la meta. Y cuando sales de aquí, sales fuerte en el Señor. ¿Entiendes que si Él cuida de las aves, qué va a hacer? Entonces, ¿cómo le hacemos para poder enfrentar estas etapas de preocupación? Bueno, la Biblia está llena de consejos, un montón, pero yo solamente quiero hablarte de 2 que aquí en este pasaje nos habla. Y el primero es que para vivir sin preocupación, estaba pensando, ¿cómo les digo que hay que empezar por lo primero? Pues así, ¿verdad? Pues empieza por lo primero. Empieza por el principio. Empiézale como es. ¿Y qué es lo primero? ¿Cuál es? Fíjate cómo te la voy a poner. Empieza por lo primero, ¿verdad? Empieza por la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué dice el verso 33? Todas estas cosas, ¿qué cosas?
comida, vestido, todo lo que necesitas, ¿no? ¿Cómo empiezo? Pues por lo primero. Primero Dios. En mi casa tenemos una regla. Y ahora a ustedes dos se las comparto, a Daniel y a Johanan. Los domingos no son negociables. O sea, es un día que decidimos, Señor, este es mi devoción para ti. Es cuando puedo darte, venir, cantarte, gozarme con mis hermanos, pasar un buen rato. Señor, aquí estoy. Mi prioridad eres tú. Y a veces nos vendemos tan barato, es que solo por este domingo me prometieron darme. Y cuando les pregunto, ¿cuánto? 100 pesos. Por 100 pesos te vendiste. Pero volteamos a ver a Daniel y la estatua, ¿no? ¿Qué hacía Daniel? ¿Qué les dijeron a Daniel, a Sadrac, Mesac y Abednego? No, tienen que adorar, porque si no adoras, te corro. Perdón, no era te corro, ¿qué era? Te mato, ¿verdad? Te mato. Te descuento. Pero no de este descuento. ¿Y qué hizo Daniel y sus amigos? No. Te voy a... Dale. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades en gloria en Cristo Jesús. No me importan tus mugrosos 100 pesos. Dale un aplauso al Señor, hermano, para... Ay. Vamos a recordar dos cosas. Una, ¿recuerdan el significado bíblico de afán, de preocupación? ¿Qué quedamos que significaba? Una mente dividida, ¿verdad? Ok. ¿Se acuerdan ustedes de los cazadores, no, de los domadores de leones? De los del cuarto piso en adelante, porque a los demás ya les prohibieron los animalitos en los circos. Pero cuando éramos niños, cuando éramos chavitos, ¿verdad que íbamos? Y yo me recuerdo haber entrado en el de 18 tigres de Bengala en el circo. Y ahora que lo pienso, digo, Dios mío, ¿qué pensaba cuando me metí ahí? Entonces, ya cuando vi a todos los tigres ahí, ay, 18 contra 50 de nosotros, sí los alimentamos bien aquí. Pero ¿sabes qué hace qué hacía el domador de león? ¿Te acuerdas que salían con un banquito y su látigo? Entonces, bueno, de chiquito no lo piensas, pero ya de grande dices, oye amigo, como que tu banquito no te va a defender mucho del león, no es tanto. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Te acuerdas que tenía 4 pelotitas en el banquito? Entonces lo que hace con esas es que distrae al león, divide la mente del león. Divide la mente del león. Entonces el león, pues como ve las 4 pelotitas que se le están moviendo, ¿a cuál? Y no hace nada. Y así hay muchos que son bien leones para algo, pero te preocupas, te afanas y no haces nada. Don León. Y si le dices al de al lado, ya ves, leoncito, no gruñas. No le digas. ¿No? ¿Qué es lo más importante en tu corazón? ¿Cuál es? Esta pregunta es una pregunta profunda, que sí haztela sincera. Contéstatela sinceramente. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es así, en serio? ¿Es mi trabajo? ¿Es mi familia? ¿Es mi estatus? ¿Las cosas materiales? ¿Yo? A lo mejor soy tan egoísta que yo. Ahora,
De todo eso, ¿cuál es el consejo de la Biblia? Pon primero a Dios. Pon primero a Dios. Ahora, si lo piensas y quizás tú respondiste, no, mi corazón es Dios. Dios sabe que mi corazón es Dios. Te pregunto a ti, ¿y es en serio? Porque Él les dijo a sus discípulos, tú me dices, Señor, pero cuando te pido que hagas algo, no lo haces. ¿Cómo puedo caminar en esa carretera que las preocupaciones, que los afanes se vayan yendo? Prioridades, así de simple. Y el segundo consejo que veo aquí es, no te cargues de más. No te cargues de más. No le pongas más peso. Alguna vez yo cometí la tontería de una camioneta pick-up, como era una Ford, ya ves, nacidas Ford, nacidas fuertes, pues pensé que le podía poner cualquier cosa y le pusimos unas rocas y ¿qué cree que hicimos con la Ford? La tronamos. Pues yo pensé que sí las aguantaba, pero no aguantó, aunque sea muy fuerte. ¿Qué dice la Biblia en el verso 34? Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Y aquí hay una promesa intrínseca. O sea, te dice, tú estás diseñado, tú fuiste diseñado para aguantar perfectamente la carga de un día. Tu mente, tu espíritu, tu cuerpo, Dios lo diseñó para que aguantes perfectamente lo que venga, lo que venga. Porque la Biblia dice que cuando vengan cosas difíciles tenemos la gracia de Dios. Le dijo a Pablo, bástate, ¿qué? Mi gracia. ¿Por qué? Porque en el día que lo necesito, en ese día Dios me va a dar y tienes esta promesa, vas a aguantar, pero si tú le quieres meter de más, te va a pasar lo que a la camioneta. ¿A alguien le ha pasado que vas al súper cuando nos daban bolsitas de plástico? Que vas al súper y llegas a la casa y tienes que meter todas las bolsas. Entonces dices, ¡ay! ¿Para qué doy dos vueltas? Me las llevo todas en una sola. Y te metes una bolsa en cada dedo, lo han hecho. Y hasta en los dientes te llevas una. Y cuando empiezas a caminar, ya se te cayeron los huevos. Ya se rompió esta bolsa. ¿Y qué pasó? Que por no querer dar las dos vueltas necesarias y querer cargarlo todo en una, ahora tu trabajo se triplicó. De todos modos tienes que dar la otra vuelta y ahora tienes que limpiar y te quedaste sin los huevos. Pues es lo que nos está diciendo esto. Vive aquí, trabaja en el presente. No mires por arriba del hombro al pasado, ni estires el cuello para ver el futuro. Allá la puerta ya se cerró. Ya se cerró, ya no se va a abrir. Y el futuro apenas se está construyendo. Entonces, ¿dónde tengo que trabajar? Mi presente. Aquí es donde puedo hacer cambios. Aquí es donde puedo sembrar. Aquí es donde voy a ir por la milla extra. Aquí es donde voy a pelear todas las canicas. En Deuteronomio 33:25 hay una promesa que dice, y como tus días serán tus fuerzas. Y es lo que te digo, el Señor, así como venga el día, te va a dar la fuerza que necesitas. Viene otro día, te va a dar otra fuerza. Hay algunos que no quieren dormir. Te tengo una noticia, Dios diseñó tu cuerpo para que duerma. ¿Para qué? Para que al otro día puedas entrarle. Ahora, no ignoramos totalmente el futuro, ¿verdad? O sea, no decimos, ay, vivo aquí, el hoy y el ahora y me olvido del futuro. No, aprendimos hace rato,
planificamos. ¿Qué hacemos? Planificamos, preparamos quieta, tranquilamente y no con una ansiedad obsesiva. Filipenses capítulo 3, versículo 13, Pablo lo dijo de esta manera. Vaya conmigo, lo cantamos hace un momento. Filipenses 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me concentro en una cosa. ¿Qué hago? Cierro la puerta del pasado, olvido ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué? Y me extiendo a la meta, camino a la meta, a lo que está adelante, prosigo, voy caminando al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No dice camino para alcanzar gloria, fama y honor. No camino para tener la mejor casa del vecindario. Camino para poder tener un carro. Mira, te compras el carro último modelo y en una semana ya se fue la emoción. Ya se acabó. Te entregan las llaves de tu casa y estás, ¡ay, las llaves! Pachanga, tengo las llaves. En 2 meses se acabó la emoción de la casa. No vivas por las cosas materiales. Busca primero el reino de Dios. Por eso te dije, piensa en todo Mateo 5 al 7. ¿Cuál es el reino de Dios? Romanos 13. El reino de Dios no consiste en comida, en vestido. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. ¿Quién es mi justicia? Cristo. ¿Quién es mi paz? Cristo. ¿Quién es mi gozo? Cristo. ¿Dónde tengo que basar toda mi vida? En Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie, por favor. Sí podemos empezar este año confiando en el Señor y sabiendo que Él está en control de todo. ¿Qué te estaba afanando? ¿Qué te estaba agobiando? ¿Qué te estaba quitando el sueño? ¿Qué dijo? Te los voy a leer, te voy a dar unas píldoras bíblicas para que descanses. Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia. O sea, llámame, invócame es eso, llámame. Cuando estés angustiado, llámame. Yo te libraré. Y cuando te libre, tú vas a ser mi lirio. Me honrarás. Porque para eso te diseñé. Cántame, adórame. O sea, nosotros venimos a la adoración a darle a Dios. Pero ¿sabes qué pasa cuando le damos? Nosotros recibimos. Dice el capítulo 55, verso 22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Sustentarte es que te va a proteger, te va a alimentar, te va a cuidar. No dejará para siempre caído al justo. Te va a levantar. Te vas a levantar. Es que me abandonaron. Te vas a levantar. Ay, es que fracasé en esto. Te vas a recuperar. Vas a recuperarte. Vas a estar bien. Dice en Pedro: echa toda tu ansiedad sobre mí, porque tiene cuidado de ustedes. Y para mí Filipenses 4:6 es poderoso. Este pasaje de Filipenses 4. Por nada estés preocupado. Por nada estés preocupado. Al contrario, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En oración, en ruego. Agradécele a Dios. Agradécele a Dios. Y la paz de Dios, escucha, y la paz de Dios, que nadie puede entender. Pero ¿cómo estás tan tranquila si mira lo que te está pasando?
Es la paz de Dios. Oye, pero ¿cómo le vas a hacer si mira el futuro es incierto? La paz de Dios gobernará, guardará tu corazón, tus pensamientos. Es un guardián en tus pensamientos. La paz es un guardián que cuando viene la preocupación y viene y se va a meter en tus pensamientos, la paz está ahí y le dice: ¡ey! Sáquese de aquí, tú no entras. Y se va con la cola entre las patas. Y dice el salmista: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias, Señor. Gracias, Señor.